Estoy en comunicación con el candidato a presidente de la República del Ecuador, el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte. Candidato, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, buenas noches. Para mí un gusto poder conversar. Usted postula junto a María Luisa Coelho por Democracia Sí. ¿Qué es este partido? Así es, nosotros somos de Democracia Sí, somos la lista 20, somos binomio con María Luisa Cuello. En efecto, tuve la oportunidad de ver también un diálogo conjuntamente con usted y con María Luisa Cuello. ¿Es un partido de izquierda, de derecha? ¿Cómo se puede catalogar? Nosotros nos podríamos, dentro de esa catalogación, que hoy veo que hay varias variantes, no tiene mucho sentido, pero si de eso se trata, podríamos definirlos como un partido de centro izquierda. ¿Cuáles serían las principales propuestas para catalogar a Democracia Sí como centro-izquierda? Nosotros pensamos que es importante una combinación entre la inversión pública y la inversión privada. Somos defensores de la justicia social, de la democracia, de la libertad. Nosotros no creemos en un concepto absoluto del estatismo, sino en una combinación entre lo público y lo privado. Pero claro, pensamos que el Estado debe intervenir para lograr una justicia social. De hecho, ya más allá de los conceptos, pensamos que en el Ecuador esta propuesta es fundamental, porque hoy por hoy lo que ha existido es una política económica tributarista que ha desacelerado la economía, sin inversión pública, sin inversión privada, sin inversión en los sectores sociales. Existen niveles extremos de pobreza, de desigualdad, de inequidad, de injusticias. Entonces, eso tenemos que cambiar. ¿Qué opina de la llamada ideología de género, de las leyes que eh, fomentan el aborto, el matrimonio homosexual? Yo lo que creo es de que todas las personas debemos gozar de igualdad ante la ley y no hay razón para discriminar. De ahí, por lo demás, hay aspectos en donde hay que guardar un equilibrio porque no depende solamente de la persona que quiera ser considerada ante la ley, sino se involucra a otras personas. Como un ejemplo, si por ejemplo se trata de la adopción por parte de personas del mismo sexo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en cambio con el niño, con la niña? ¿Cuál es su criterio, su opinión al respecto, por ejemplo? Entonces yo lo que creo, eso sí, es de que hoy por hoy nosotros tenemos que entender la diversidad en diferentes aspectos de la vida humana y que todos debemos ser tratados como igual ante las leyes y no existe ningún motivo para discriminar. No me contesta con respecto al aborto. ¿Qué opina del mismo? Bueno, no di contestación porque me hace cuatro preguntas a la vez, desarrollé algunas. ¿Cuál es la pregunta sobre el aborto? ¿Está a favor o está en contra? No puedo ser un absoluto, depende en qué casos se den. Yo, por ejemplo, creo que deben existir casos de aborto en caso de violación, en caso de que esté en peligro la vida. Creo yo que no es un absoluto. Ay, interesante, entonces no va a fomentar políticas perversas como en otros países de un aborto libre. Se va a defender la vida del recién nacido, del niño por nacer. He dado mi respuesta. Creo que hay algunos casos en los que sí se debe justificar. Se dice que va a haber una segunda vuelta entre Noboa y Correa. ¿Están así? No creo. Y primero no es Correa exactamente, ¿no? Que se causa una Bueno, el confusión. correísmo. Luisa González. Claro, claro, pero la confusión surge por algo. Y mire usted que es una persona muy informada. Y esa confusión es ¿por qué? Porque finalmente la señora González, penosamente tengo que decirlo, ella no es una candidata con pensamiento propio, con autonomía, con liderazgo. Si efectiva es un proyecto autoritario, un proyecto de un cacique con el cual pues nosotros no comulgamos, no creemos, dicho sea de paso, en esos catolicismos ideológicos, en esos absolutismos. Contestando a su pregunta, yo no creo, eso es lo que se ha pretendido establecer como un relato, pero yo creo que más bien en el Ecuador hay mucha inconformidad con el pasado y con el presente, y la gente frente a esa inconformidad por la política tradicional está en busca de una alternativa. ¿Qué opina de la base militar norteamericana en Manta?
creo que primero habría que preguntar si ellos desean. No es una decisión exclusivamente unilateral del Estado ecuatoriano. Luego creo que más allá de las bases, hoy por hoy es fundamental la cooperación internacional. Es decir, no creo yo que tengamos que centrarnos solamente en las bases. Es más, con la tecnología es absolutamente posible hacerlo desde cualquier lugar que se esté. Entonces, lo que yo creo es en la cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Y esta no es una lucha solamente de Ecuador, tiene que ser de varios países. Y como el crimen es transnacional, rebasa las fronteras, es fundamental la cooperación internacional. ¿Fue acertado pedir el cierre de fronteras con Perú y con Colombia el día de la elección? Hay que medir cuál es la finalidad. O sea, si es que el presidente de la República tiene una información precisa, verificable, objetiva, de que puede haber un riesgo para el Ecuador, pues sí, caso contrario, yo estaría especulando. Yo espero que sea sobre eso la decisión y no ningún otro objetivo. Hay que ser cuidadosos en no tener objetivos electorales, cabalmente es el ejercicio del poder. Hay que ser muy cuidadosos con el país, con los ecuatorianos, en donde cualquier decisión que se adopte no perjudique, sino que realmente pueda defender la integridad de los ecuatorianos y del Estado. ¿Cómo se mejoran las relaciones con México? Porque parece que Noboa sigue enfrentado con el gobierno, antes con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, por el Yo tema creo que se, arancelario. yo creo que se mejora no solamente en el caso del actual presidente, sino también en otros gobiernos en donde no se debe cometer el error de tener un manejo de las relaciones internacionales de acuerdo a la posición política del gobernante. No, eso es un error. Que haya Las política de relaciones, Estado, perdón, que haya política de Estado y que no esté a de acuerdo, discrecionalidad de la persona. de acuerdo, tiene que haber una política de Estado y la política internacional debe tener por norte, por objetivo, el bienestar de la nación o de las nacionalidades que hacen el Estado ecuatoriano. Por eso decía yo en su momento que yo creo que debemos ser críticos cuando existe simplemente catecismos ideológicos. Este no es el gobernante, no es un dueño del país, no es un dueño de una hacienda. Esto es un Estado en donde existen diversas ideas, diferentes nacionalidades. Lo que se tiene que cuidar en las relaciones internacionales es el interés nacional del Estado, de los ecuatorianos. Y claro, cómo no, en el ámbito de la economía, del comercio y la seguridad del país. Si fuese presidente, ¿pondría de ministro de Relaciones Exteriores a un diplomático o a un político? Bueno, que este es un viejo debate. ¿Quién tiene que ser el responsable del área de relaciones internacionales? ¿Un diplomático de carrera o un político? Tiene que haber un criterio diplomático, si es que existe en la carrera, que debe existir. No conozco individualmente, a título personal, a pocos, pero tiene que ser con carrera diplomática, tiene que existir un criterio diplomático. Justamente creo que uno de los errores ha sido simplemente nombrar con cuotas políticas, con pagos de favores, y eso yo no creo. Tiene que haber formación jurídica, formación política, formación diplomática, estadistas, internacionalistas. Eso es fundamental para que las relaciones diplomáticas beneficien al país. El insistir en el ámbito de las mejores relaciones diplomáticas, en el ámbito comercial, y hoy por hoy el país es fundamental la cooperación internacional para devolver a los ecuatorianos la paz y la seguridad. La última pregunta, doctor. ¿Cómo se Con puede todo gusto. hacer una buena campaña frente a candidatos que gastan millones, el correísmo y el oficialismo? Es muy difícil. Para nosotros ha sido un enorme reto y un gran desafío. Cuestiono además porque cuando menos hay dudas, por decirlo menos, en que las campañas que son millonarias tengan un financiamiento que no traiga problemas al Estado, porque muchas veces lo que se hace es pagar favores y hay serias dudas O de lavar dinero. vínculos exactamente de lavado de dinero, la narcopolítica, pero claro, el dinero para nosotros, en cambio, que no tenemos, no queremos recibir financiamientos ilegales en lo más mínimo, ni siquiera dudosos, pero ilegales, pero frente a la ausencia de dinero es un enorme desafío. ¿Cómo hacerlo?
hay que tratar justamente de plantear las propuestas, las ideas, entrevistas, recorrer el país y los limitados recursos que se tiene para el ámbito comunicacional. Pero preferimos eso antes que ver manchada nuestra campaña y poner en riesgo al país. Una curiosidad, aproximadamente, ¿cuánto está gastando Democracia Sí en esta campaña? No tengo el dato, le soy sincero, no tengo el dato ahora, no llevo yo eso. En su momento lo transparentaremos y haremos a conocer al país, incluso cumpliendo nuestra obligación jurídica y por transparencia ante el Ecuador. Muchísimas gracias, muy amable. A usted, Juan, muy amable, un abrazo.